En esta oportunidad vamos a escuchar a Humberto Claro, quien le ha mandado un mensaje directo a Lucho Arce. Le ha dicho: deja de estar burlándose del pueblo boliviano. Le ha pedido respeto a la Constitución. Humberto Claro ha ratificado, ha dicho claramente que tiene que aprobarse sí o sí la ley 075 y 073 para buscar de salvar la economía. Hoy Humberto Claro está preocupado por la economía de todos los bolivianos y la democracia. Ha denunciado que estos magistrados hoy le estarían quitando las tierras al pueblo para entregárselo a extranjeros. También ha dicho que el negociado de litio, también Humberto Claro ha denunciado que estos magistrados están buscando de archivar la ley 073 y 075. Han dicho que este 23 van a tomar decisiones. Este 23 habrá pues un ampliado nacional de la SEC-SUC-CBA, y acá se va a determinar qué acciones van a tomar. Humberto Claro ha dejado claro que es mismo Lucho Arce quien hoy estaría buscando de acortar su mandato. También ha dicho que van a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una serie de cosas que vienen ocurriendo en Bolivia. Y eso, lo que dice Humberto Claro, es cierto. La verdad que daría la impresión de que el mismo presidente Arce parece que se ha dado cuenta que ya no puede más con el gobierno. Parece que la situación es crítica y que de repente él mismo estaría buscando ya prácticamente como que buscando que el pueblo lo ayude, ¿no? Lo ayude mandándole a su casa, porque todas estas acciones que viene realizando dejan mucho que analizar y mucho que pensar, pero vamos a seguir analizando para lograr entender al presidente por qué está actuando de esa manera, por qué está buscando que el pueblo pueda levantarse en su gobierno. Hoy vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio al respecto Humberto Claro. Gracias. Hoy continuamos con más informaciones desde Plaza Murillo, centro político del país. En estos momentos, el dirigente de la CSUCB, Humberto Claros, brinda conferencia de prensa. Escuchemos. De enero al 6 de febrero ha sido un bloqueo contundente. Hemos hecho la evaluación rápidamente en las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Este 23 de febrero tenemos el ampliado nacional de la CSUCB en la ciudad de Cochabamba, en la Coronilla, para que el gobierno sepa y para que sus paramilitares que están presentes aquí también escuchen a título de funcionarios públicos que la CSUCB en este momento, leal a sus bases, está más fortalecido que nunca, como nunca. Por tanto, estas difamaciones, estas calumnias, estas denigraciones del gobierno traidor de Lucho Arce lo ha visto en las calles durante los días del bloqueo nacional de caminos. Sabe el gobierno nacional que la CSUCB está fortalecido más que nunca, pese a sus intentos de división, de toma de nuestras sedes sindicales campesinas. Esta CSUCB se ha consolidado como nunca bajo la conciencia social política de nuestra lucha histórica del movimiento campesino. Estamos enterados que sus empleados de su supuesto pacto de unidad de Lucho Arce son a base y a punta de prebendalismo, como ese último supuesto empleado que han hecho. Sabemos los maletines de dinero que han ido repartido, información que viene desde el mismo aparato de gobierno. Esa es una primera cosa, una primera situación. La ley de elecciones judiciales es un logro, es una victoria del pueblo movilizado, y eso lo recalcamos, lo ratificamos de manera vehemente y contundente. Por tanto, aquí ningún usurpador, ningún prebendalero, ningún paramilitar de Lucho Arce, ningún funcionario público de Lucho Arce va a venir a rogarse las victorias nuestras. Segundo tema, le queremos decir evidentemente al gobierno de Lucho Arce que no se haga la burla del pueblo boliviano. La constitución política del Estado no se negocia y nunca la vamos a negociar. Por tanto, eso de que no estaba en el acuerdo, sí estaba en el acuerdo, son puras patrañas. Lo que sí tenemos que ratificar es que el PL 73 y 75 es en el cumplimiento absoluto de la Constitución Política del Estado. Caso contrario, Lucho Arce se está desestabilizando solito. En todo caso, por esa situación nosotros ratificamos que se tienen que aprobar sí o sí esos dos proyectos de ley para salvar la democracia, para salvar la justicia, para que este gobierno no haga del país un gobierno de facto,
como lo están haciendo ellos. Y evidentemente también esta situación es para salvar la economía del país, porque el tema de los ex magistrados está casado de manera estructural a todo un esquema del gobierno corrupto y de facto de Lucho Arce a destrozar el país, a socavar la economía. Para muestra un botón, esos ex magistrados hoy día autoprorrogados le han usurpado, le han quitado las tierras del hermano campesino en Santa Cruz para dárselas a los extranjeros. Eso es lo que está causando. ¿Por qué más quiere la autopróroga el señor Lucho Arce Catacora? Para tapar todos sus actos de corrupción. Para eso quiere a esos ex magistrados autoprorrogados. ¿Para qué más quiere? Para legalizar la entrega y el remate del litio boliviano. Hoy día, anoche nos estamos informando de que estos delincuentes confesos de los ex magistrados siguen la idea de declarar el cumplimiento de su mandato, digamos, entre comillas, esta autoconstitucional de su autoprórroga, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Tienen la intención, entendemos, de archivar, o sea, de mandar, de decir al legislativo qué es lo que tiene y no tiene que hacer. En este caso hablando del PL 73 y 75, en la intención de intentar archivar. Si esa situación sigue siendo el gobierno de Lucho Arce Catacora, el día 23 de febrero nosotros como CSUTCB vamos a tomar las determinaciones que son para salvar el país, la democracia, la economía y evidentemente la constitución política del Estado. Hay los paramilitares ministros del gobierno que andan vociferando ahí diciendo que nos van a procesar por daño económico al país. Primero nosotros tenemos que procesar a esos ministros corruptos y saqueadores del país, no solamente por daño económico al país, sino por robarle la plata al país. Esos robos que hoy día han sido legalizados por esos ex magistrados corruptos y fascistas. Ese es el fuego en el que está el país, y para eso la CSUTCB, como históricamente ha sido su rol de salvar la democracia, de defender el país, defender los recursos naturales, así lo vamos a seguir haciendo. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Sus millones, su dinero no va a servir para parar esta movilización. Por último, esos proyectos de ley que están pendientes para préstamo internacional, sepa el pueblo boliviano, no son para proyectos productivos, son para pagar salarios, son para gasto corriente y para pagar las prebendas de esos dirigentes mañudos y corruptos que hoy día andan de chitacos de Lucho Arce. Para eso es. Y se los voy a mostrar para muestra un botón. Aquí hay más de 30 proyectos de ley aprobados de los créditos internacionales. La ley 1420, carretera Unduabi-Chulumani, se está ejecutando ese proyecto. Eso ha sido aprobado en 2021 ya. Y hasta el momento no hay la ejecución de ese proyecto. Por tanto, no nos vengan a mentir, no nos vengan a mamar, porque los proyectos de ley de préstamo internacional no son para tal como dicen. Se está pagando salario, gasto corriente con préstamo internacional. Si hablamos todavía de que en este momento el pueblo boliviano tiene en ahorro en la banca nacional como 30.000 millones de dólares al cambio de 6.97, y si hoy día le aumentamos eso, que al cambio de 8 bolivianos el dólar, están como 26.000 millones de dólares. Y si de la gestora pública hablamos, es una pérdida absoluta al que nos está llevando lamentablemente el gobierno de Lucho Arce Catacora. Por demás sería hablar del tema de la Reserva Internacional de Bolivia, que está por los pisos, por los suelos, como el año 2006, cuando el hermano Evo Morales ha recibido poco más de 1.500 millones de dólares en la Reserva Internacional y ha dejado al país con más de 15.000 millones de dólares, y hoy día con Lucho Arce estamos en la situación exacta en la de 2006, como nos han dejado los gobiernos neoliberales. Toda esta configuración esquemática, sistemática de Lucho Arce, no para mejorar el país, sino para destrozar el país. Estamos en una situación tal donde en este momento van a empezar a meter sus narices el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben bien, el día que nosotros hemos levantado el bloqueo nacional de caminos, organismos internacionales de confiabilidad en el tema de los préstamos internacionales le han dado triple C a Bolivia, después de 40 años
Con el hermano Evo habían llegado a la calificación de B, pero triple C es la catástrofe para el país. Por tanto, dejen de venir a mentir diciendo que el bloqueo ha hecho el tema del problema económico o la falta de combustible. Falta de combustible había antes del bloqueo. Ha pasado el bloqueo y ese problema persiste. Tenemos bloqueo de caminos en Susanabaque, en San Buenaventura, en Yapacaní. El trópico está siendo castigado en este momento por el tema de combustible, tanto o peor que en el gobierno de Yanine Áñez con el señor Arturo Murillo. Entonces, esa es la información que queríamos brindar después de este enorme bloqueo, contundente bloqueo, que no solamente le ha dicho un alto al gobierno, sino que le ha devuelto la dignidad al legislativo. De aquí en adelante, diputados, senadores, leales y patriotas tienen que hablar con la cabeza en alto, porque hay un pueblo que los va a respaldar si hacen las acciones para salvar y defender la democracia en el país. Pero no solamente eso, también estamos logrando recuperar nuestras organizaciones sociales, donde lamentablemente su dirigencia ha sido prebendalizada y corrompida por el gobierno traidor de Lucho Arce. Pero el bloqueo nacional de caminos ha logrado enraizar la conciencia social por el país, por la patria. Don Humberto, ¿ustedes van a desactivar los bloqueos en este caso si hasta el 23 no se promulga o se aprueba estas leyes que usted cita? El día 23 de febrero nosotros tenemos el ampliado nacional de la CSUTCB en La Coronilla, en la ciudad de Cochabamba. En esta instancia se van a tomar las determinaciones de las acciones que va a seguir la CSUTCB y evidentemente en consecuencia el pacto de unidad también. Entonces el día 23 se va a ver esta situación si el gobierno de Luis Arce Catacora sigue con el comportamiento que está haciendo. Se sigue haciendo la burla. Hoy día van a aprobar la convocatoria para seleccionar a los nuevos magistrados. Pero están metiendo por todo lado los 2/3, haciendo obediencia a esos ex magistrados corruptos. No se descarta. Entonces, no, absolutamente el bloqueo nacional de caminos no se descarta, ni ninguna otra medida de movilización. Ya sabe Lucho Arce, ya sabe David Choquebanca, que este movimiento es grande y va a salvar y va a estar siempre en defensa del país. Se denuncia que está buscándose el acortamiento del gobierno de Luis Arce. ¿Esto es cierto, don? Un golpe silencioso también habla. Quien está buscando su acortamiento es el mismo gobierno de Luis Arce Catacora. Es decir, un día que pasa con los ex magistrados corruptos, un día que pasa con el gobierno corrupto, yo pregunto, ¿es para salvar la patria, para salvar la economía del país, para salvar la democracia? Pregunto a la prensa. Y respóndanse a sí mismos, compañeros. Un día que pasa el gobierno corrupto es para destrozar la economía y la constitución política del Estado. Esa situación de acortamiento de mandato, eso le corresponde el debate a la sociedad boliviana en la situación económica y política en la que está el país. Con la denuncia de los magistrados o alejamiento de los magistrados, ¿se solucionan los problemas de la justicia del país? Eso no le corresponde debatir al gobierno le corresponde cumplir la constitución política del Estado. Si habla de que se soluciona el problema de la justicia, no ha dicho el señor Lima que iba a solucionar la justicia con los notables, entre comillas, y hasta ahora no hizo nada, sino más bien la ha hundido la justicia más. El tema si se soluciona o no la justicia, eso no le corresponde debatir ni al legislativo, ni al gobierno, mucho menos a los ex magistrados. Acá se tiene que cumplir la constitución política del Estado, por tanto salvar la democracia del país y evitar ingresar en un Estado fascista en este momento. Don Humberto, empresarios han presentado una ley contra los bloqueos en el país por la afectación económica, dicen, están pidiendo una pena de hasta 8 años de cárcel por esta medida. ¿Qué opinión le merece? Me hubiera gustado que esos mismos empresarios lo hicieran por los 36 días y el mismo gobierno también, que es uno de los que está impulsando este tipo de medidas que son absolutamente fascistas, propios de la dictadura y del paramilitarismo. Entonces, ese tipo de instituciones no lo hicieron durante los 36 días. No intervino las medidas del Comité Cívico de Santa Cruz, el gobierno, con tanta vehemencia como lo hizo en el bloqueo nacional. Y grábame, compañero, por favor, ¿ya? BTV en este momento lamentablemente se ha fascistizado en este momento. Lamentablemente, compañeras y compañeros, el gobierno, cuando hubo los 36 días, no intervino los bloqueos como lo hizo esta vez, con policías armados, con sus 256 millones de bolivianos pertrechados. Áñez creo que lo hizo con 40 millones de bolivianos. Sin embargo, Lucho Arce aplicó esa medida, ¿no? Entonces, esta situación, lamentablemente el gobierno de Lucho Arce se ha fascistizado, se ha convertido en un gobierno dictador. Nosotros denunciamos en este momento y ya estamos haciendo las gestiones necesarias
va a llegar una demanda a la CIDH por la toma de todas las sedes sindicales de la CSUTCB por la policía y sus paramilitares corruptos de Lucho Arce. En Bolivia, en este momento, no existe ni Defensoría del Pueblo ni Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por tanto se configura en un gobierno fascista. Si esas instancias, como la Defensoría del Pueblo, no se constituyen, no hacen su trabajo, como ya lo hemos dicho que lo hagan, van a ser denunciados ante la CIDH. Ya basta, y advertimos que esas determinaciones se van a tomar el día 23 de febrero en Cochabamba. Retiren a la policía de todas nuestras sedes sindicales. CSUTCB aquí en La Paz, en Oruro, en Cochabamba. En este momento Cochabamba está tomado por la policía. ¿En dónde más? En Sucre también está tomado. Retire, señor Lucho Arce, a sus paramilitares y a sus policías. No vamos a aguantar más todas sus medidas fascistas, que ni siquiera en tiempos de dictadura se ha visto esta situación. ¿Este proyecto de ley debe ser archivado en todo caso contra los bloqueos? A ver, ese tema es una coincidencia con las dictaduras, ¿no? Es decir, ni siquiera Janine se han atrevido a hacerlo, pero no lo han hecho. Ahora Lucho Arce, a través de la supuesta derecha, está promoviendo estas leyes. Es decir, estas leyes, saben ustedes que es atentatorio contra todas las convenciones internacionales de derechos humanos. Es decir, están cometiendo actos contravención a todas las convenciones sobre derechos humanos en el marco internacional. Es decir, es una estupidez este tipo de situación. En todo caso, si los empresarios están tan preocupados por la economía, por la situación del país y que los bloqueos les han perjudicado, pues hagan una ley para que no se roben, como en el caso del ABC. ¿Cuántos millones de bolivianos se han robado y han sobreseído? ¿Quiénes? Los ex magistrados. Pues hagan otra ley también para que no haya ex magistrados corruptos autoprorrogados. Hagan otra ley también para que no le sobresean los casos al hijo de Lucho Arce, que en este momento, por ejemplo, se dice que en el Torno, en Santa Cruz, tendría más de 1.000 millones de hectáreas. ¿De dónde? ¿De dónde? Es decir, hagan leyes realmente contra la corrupción del gobierno. ¿Les preocupa que el bloqueo dañe la economía del país? ¿Por qué no se preocupan por el grave daño que le está haciendo el gobierno de Luis Arce a la economía del país? Sean coherentes. Nosotros no tenemos la culpa de que Lucho Arce esté rompiendo la constitución política del Estado. Ese es el origen del problema. Ahí hay que atacar. Los magistrados son los mismos que han sido elegidos durante el gobierno de Evo Morales, ¿no? Y han habilitado también su repostulación. Por lo menos es lo que señalan los de la oposición. Esos ex magistrados han sido en la gestión, evidentemente, cuando estaba el hermano Evo Morales. Es la gestión legislativa, es la gestión en el marco de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado? Tienen un periodo de 6 años. Eso dice la Constitución Política del Estado. Pero ahora, si eso tanto dicen, ¿por qué Lucho Arce entonces está tan encaprichado en seguir autoprorrogándolos? ¿No que son de Evo acaso? ¿No ve? Entonces, esas declaraciones son realmente absurdas. Humberto, el doctor Carlos Romero denunció hoy que existe un golpe judicial en curso para encubrir la situación económica, pero además la falta de combustible. ¿Qué opina la CSUTCB sobre este punto? Ya lo hemos dicho, la falta de combustible está desde el año pasado, antes del bloqueo nacional de caminos. Le echaron la culpa al bloqueo nacional de caminos y el tema de la falta de combustible hasta ahorita persiste, pero con más agudeza todavía en este momento, castigando a la economía boliviana. ¿Qué quiere decir eso? Que si antes el hermano campesino podía producir, no sé, 2.000 o 2.000 hectáreas de soya, hoy día ya no puede hacerlo eso. Entonces, lamentablemente, en este momento, es verdad, se está tejiendo un golpe judicial. El gobierno de Lucho Arce quiere gobernar el país desde el órgano judicial de manera inconstitucional, ilegal, y evidentemente esta situación está llevando al descalabro político, económico al país. Se dice que no puede haber vacío judicial. ¿Qué es lo que está? No, yo no me voy a referir al levantamiento de la subvención. Entiendo que es una de las situaciones discursivamente que maneja el gobierno.